encuentro cercano de tercer tipo, dijera un antiguo como yo, ¿sí? Pero vamos a comenzar este encuentro repasando las funciones sumar sí conjunto, que es al menos única duda que plantearon que tenían de los ejercicios anteriores, o de lo que vieron hasta ahora. Así que vamos a empezar revisando el uso de esas funciones y de ahí vamos a desarrollar el trabajo práctico de liquidación de sueldos. Así que, bueno, sin más preámbulo, os dejo en manos de los que saben. ¿Está? Adelante, Dico. Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Eh, tardes. Hola, Hola. te perdimos, Dico. Ahí está. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, no sé si arrancamos ya o Y se está hay 20. incorporando Jessica. ¿Podés habilitarme para compartir? Sí, estás habilitado, Dico, creo. No, no. A ver, te busco, pero creo que te había habilitado como coanfitrión. Mm, Más, te hago hacer operador. No, espera que acá hay Listo. algo. Ahí está No, una. ahí dice Macana, puse a Agus Martos como anfitriona. Ahí están viendo el TP5, ¿no? Tenemos sumar sí y sumar sí conjunto. Quedan dos funciones que había dudas. Estas dos funciones son para hacer sumas sujetas a una condición. ¿Sí? No recuerdo ahora el video donde está desarrollado, pero el video del TP5, del práctico de base de datos. Eh, Creo que dice ejercicio 2. Está explicado, pero vamos a hacerlo acá, así cualquier cosa, si no se entiende, van preguntando. Bien, acá hay una tabla en la cual dice sumar sí y sumar sí conjunto. Fíjense que más a la izquierda, donde tengo el cursor, hay otra tabla donde tenemos los, eh, las categorías de hoteles y cierta información más. Bueno, la idea es ir completando esta columna que dice sumar sí, con la función sumar sí, sujeto a la condición de categoría de hotel. Entonces, en esta fila va a ir, en la fila 5 va a ir la suma de plazas que pedía el práctico, sujeto a las categorías de hotel 1, la hotel 2, hotel 3 y así hasta el final. Entonces me ubico en la celda donde vamos a escribir la fórmula, esto es lo que siempre hacemos en Excel. Me ubico, me voy al asistente de funciones y, bueno, en este caso ya la tengo lista, el sumar sí como una función frecuente y si no, acá la buscan en matemática y trigonométrica, creo que está. Entonces, sumar sí, recuerdan que acá les va diciendo una ayuda de lo que hace la función, entonces esta función tiene tres parámetros o tres argumentos. El rango, el criterio y el rango suma. Recuerden siempre que la función es lo que está en negrilla, los rangos, los argumentos que están en negrilla son obligatorios y el otro no. Bueno, lo que es obligatorio es el rango. El rango en este caso es donde va a evaluar el criterio. Por ejemplo, el práctico 2, creo que lo tengo acá. El ejercicio 2 decía, utilizando las funciones sumar sí conjunto y debe suma, ¿sí? Contar cuántas plazas disponibles hay para cada categoría de alojamiento y pego los resultados. Bueno, contar cuántas plazas disponibles hay para cada categoría de alojamiento. Eso es lo que pedía.
Entonces, para la categoría Hotel 1, ¿dónde vamos a buscar esa categoría? Y acá en la columna B. En la columna B, tildamos o marcamos la columna D. Recuerden siempre que nosotros, para poder copiar después, bueno, lo hagamos así nomás. Elijo la columna B desde el principio al final, o sea, B3 hasta B92. Después, dice el criterio. ¿Dónde está el criterio? Yo en esa columna donde está la categoría, que tengo Hotel 1, Hotel 2, Apar Hotel, todo eso, quiero ver o quiero sumar las plazas, pero de los que cumplan nada más que categoría Hotel 1. Entonces voy a elegir donde dice categoría Hotel 1. Eso en criterio. Y después voy a decir rango suma, ¿sí? Este no es obligatorio porque nosotros acá en rango podríamos elegir más de una columna o a su vez elegir una sola columna donde la misma columna evalúe y según el criterio haga la suma. En este caso vamos a poner otro rango para sumar. Entonces, ¿qué es las plazas? Elijo. Lo que tengo que tener cuidado acá es que, bueno, volvamos a la función, es que el rango empieza en B3 hasta B92 y el rango suma debe ser algo equivalente, en este caso L3 a L92. Y ahí está, 93. Si buscamos acá y aplicamos un filtro para lo que es Hotel 1, seguramente va a sumar 93. Si copio esta fórmula hacia abajo, fíjense lo que pasa, ¿sí? Acá cambia. Bueno, ahí no marca, pero si pongo, voy a editar, fíjense que está tomando Hotel 2, pero aquí en los rangos no me está tomando el 1, se está desplazando, ¿sí? ¿Se acuerdan eso, no? Que era por el tema de las referencias absolutas y relativas. Volvamos, cambiemos. Cuando copie tenía que hacer que los rangos donde va a evaluar y el rango donde va a sumar deben ser referencias absolutas, para que no se cambien o no se modifiquen cuando copie. ¿Listo? Bueno, ahí no se nota mucho el cambio, pero si voy a edición, fíjense que cuando lo copie sigue tomando desde la fila 3 en adelante hasta la 92. Me fijo más abajo, fila 3 a 92. Bueno, acá el problema del 0 era porque ya, no sé si se acuerdan, un problema del Apar Hotel que como estaba escrito. Bueno, eso es lo que hace sumar sí, ¿sí? Básicamente es una función que tiene 3 parámetros o 3 argumentos: rango, criterio. El rango es donde se evalúa el criterio es el valor que va a buscar, y el rango suma, que es lo que va a sumar. Hay un solo criterio. La diferencia con sumar sí conjunto, que vamos a hacer ahora, es que esta función tiene más de un criterio, se puede poner más de un criterio. No sé si voy bien, si hay preguntas. Veo que hay algo en el chat, pero no sé si son dudas o bueno, parece que nada. Bueno, si tienen dudas, me paran y me preguntan, ¿sí? Bueno, sumar sí conjunto. ¿Paso a sumar sí o hay dudas? Hola, hola. Hasta ahora vamos bien, profe. Bien, gracias, alumno López. No, es que El yo te único que está repito lo que atento. comentan los alumnos en el chat. Bueno. No, digo el único que está atento, parece, digo, no No, sé. no, no, en el chat sí ponen Ah, bien. comentarios, chicos. Bueno, Están gracias. todos atentos. Ah, bien, bien. Bueno, el sumar sí conjunto, ¿sí? Vamos a la función. Sumar sí conjunto, en este caso también ya estaba en las funciones usadas recientemente. Fíjense que en este caso tengo dos
dos parámetros obligatorios, ¿sí? Rango suma, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que voy a sumar? Plazas. Elijo plazas. ¿Sí? Rango criterio, ¿sí? Es parecido al anterior, solo que ahora va en otro orden. Primero, qué es lo que voy a sumar, después, qué es lo que va a evaluar, ¿sí? Pongamos también. El último me pide el criterio. El criterio, en este caso, ¿cuál es? Era Hotel 1, ¿sí? Hasta ahí, lo único que vemos distinto del anterior es el orden del que van los argumentos. En este caso, primero va el rango suma, después el rango criterio. Y al final el criterio. Lo que aparece después, fíjense que dice rango criterio 2. Es porque esta función permite poner más de un criterio, ¿sí? Es decir, podría decir que evalúe las categorías y que a su vez evalúe, no sé, si tiene aire acondicionado o no, y recién sume. ¿Está? Entonces ahí uno va combinando criterios. Esa es la diferencia. Si usamos un solo criterio, da lo mismo, cualquiera de los dos. Debería dar el mismo resultado, si es que lo escribimos bien. Y si no, bueno, por ejemplo, yo, como decía, podría elegir otro criterio. ¿Sí? Aquí. ¿Sí? Por ejemplo, así, y poner que esto sea sí. ¿Se entiende? Entonces va a evaluar que en las residencias diga Hotel 1 y en columna de la C que era, acá no hicimos lo que teníamos que hacer, que era fijar el área de desplazamiento, es aire acondicionado, diga sí. Si cumple eso, recién va a sumar, si no, no. Bueno, esa es la única diferencia. Y si pongo acá sí, y fíjense que hago tab y me aparece un nuevo criterio. ¿Sí? ¿Ah? Fíjense que antes, si yo no ponía ese criterio, me sumaba 93, ¿se acuerdan? Y ahora digo que además tenga aire acondicionado, me suma 22 que me está dando acá el resultado. Y así puedo ir concatenando criterios. Borro esto, fíjense, a ver si volvemos. Ahí da 93 ahora, que es lo que tenía. Bueno, aceptar y completamos. ¿Está claro? ¿Quieren que repita algo? Profe, yo tengo una duda en cuanto a cuando ingreso números ¿En dónde? Por en el ejemplo. criterio. Bueno, por ejemplo, Em, hagamos no otra sé, cosa. claro, Hagamos, por ejemplo, acá pongamos, ¿qué hay acá? Que sume las plazas mayores entre 15 y 20, ¿no? Bueno, mayores que 11, digamos. ¿Sí? O, bueno, no sé. ¿Con cuál, por ejemplo, con sumar sí o con sumar sí conjunto? en sí conjunto, Bueno, que por ahí mezclamos textos con números. bueno, a ver. Digamos que el rango a sumar, que sea, bueno, plazas. ¿Sí? Ujú. Digamos así, quizás. El criterio, el rango criterio, bueno, combinemos. Si querés, em, pongamos, bueno, habíamos puesto aire acondicionado. Pongamos que aire acondicionado diga sí. ¿Está?
y el que estamos sumando Ujú. plazas, y veamos, en habitaciones, a ver si sale, no sé, en habitaciones, que sea eh, mayor a 10. ¿Bien? Bien. ¿Está? Ujú. Bueno, ahí no, ahí está sumando algo mal. ¿Qué puse sumar? Rango suma, la Las L que es plazas. plazas. El criterio, el rango criterio que puse que tenga calefacción, o sea, estaría sumando todas, no es solamente para categoría uno. Que tenga aire acondicionado, digo, y bueno, habría que controlar, ¿no? A ver, ¿cuánto da? 2.800. Y si sumamos esto, ¿cuánto suma esto? 4.132. O sea, 4.000. Pero hay que, claro. Y habría que ver los que tienen, solo los que tienen aire. claro, si sacamos este criterio y se quedamos solamente con aire, ¿cuánto van? 2.900. ¿Está bien? Y si decimos que Ujú. acá hagamos algo más chiquito, que esto sea valor 5, ¿está? Me suma 10. A ver, ¿y cómo podemos hacer esto? Hacemos un filtro y vemos, a ver, que acá diga sí y que acá tenga 5. Hay uno solo y que tiene valor 10, ¿está? O sea que, y si acá ponemos 5, 6, hasta 10, tendría que sumar esto. ¿Así es? Da 171. ¿Está? Bueno, quitemos el filtro. No sé si me siguen. Estoy haciéndole más lío. Y cambio acá, digo que sea menor que 11, porque era hasta 10, y da 171. ¿Está? O sea, así sería entonces. ¿Vos qué estás haciendo? Bueno, acá debería haber puesto en otro lugar esta función, pero ¿qué estamos diciendo acá? Que sume las plazas de quién? De todos los hoteles que en la columna C, digamos que era la columna C, ¿sí? Que en aire acondicionado diga sí. Y en la columna M es habitaciones y que tenga menos de 11 habitaciones. ¿Está bien? ¿Me siguen? O hice más lío, no sé con el ejemplo si está claro. Pero así se pone. Fíjense que si es un valor fijo, lo pones al valor. Y si tenés que comparar con algo, lo pones Sí. mayor, menor. ¿Sí? Si es igual, no hace falta que pongas el igual, porque pones, si vos querés decir que tenga 11, pones 11 solamente y ya está. ¿Sí? Ahí no hay ninguno. No había ninguno con 11 habitaciones. Pones 10 Bien. y hay 134. Si querés que sea mayor que 10, pones mayor a 10, o en este caso era hasta 10, ponemos menor que 11. ¿Sí? Supongo que debería funcionar menor o igual Bien. a 10, debería ser igual. A ver, sí, da lo mismo, ¿ves? Menor o igual a 10 o menor que 11, da 171. ¿Está? Bueno, ahí tenemos un ejemplo con dos criterios, uno texto y otro Ujú. número. ¿Sí? Y el ejemplo que vimos hace rato era con el criterio
en una celda, o sea, hacíamos referencia a una celda cuando apuntábamos, ¿sí?, a las celdas, como en el otro caso, como este, ¿ves? Que el criterio no es un valor que yo lo escribo, sino que está en la celda O5, ¿sí? Bueno, ¿se entendió? No sé quién es que preguntaba. No sé. Lo que acá no tiene sentido es copiar, Yo. porque no es, si yo copio, da todo 171, porque no está sujeto a un criterio en la fila. ¿Está? Mm, bien. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Se entendió? ¿Hay más dudas? Bueno, no escucho nada, no sé si están escribiendo. Todo bien, profe. Bueno, esas creo que eran las dudas, no sé si no hay más Perdón, dudas. profe, no se me vaya de esa pantalla, ¿sí? Sí, Y esto es para todos. Y ahora viene la parte criticona, que es la que me gusta a mí. claro, sí, Obviamente, chicos, cuando vamos a resolver un práctico, vamos a presentar información, tenemos que poner títulos en las columnas que representen qué es lo que se está presentando. Como ustedes verán este cuadro donde pusimos sumar sí conjunto, no dice nada. El que lee este cuadro no entiende de qué se trata lo que pusimos. Entonces, es muy importante, y créanme que es muy importante pensar que toda planilla que hacemos nosotros es para terceros, es para compartir información. Por eso sí tenemos que tomar el trabajo de poner títulos a las columnas que sean representativos, estos títulos, de los datos que estamos mostrando. ¿Está? A los fines de la resolución de práctico y presentar el uso de la función está perfecto. Pero si no ponemos títulos que identifiquen qué representan esos números, el que recibe esta información no va a saber de qué se trata. ¿Está? Y aunque ustedes no lo crean, normalmente cuando hacemos planilla de cálculo, para preparar información, por un tema de velocidad o de rapidez o de creer que hacemos las cosas más rápido, no prestamos atención a este detalle que es muy importante y muchas veces pasamos las planillas así como están y el que recibe la información no tiene idea de dónde está parado. ¿Está? Así que es muy importante poner títulos representativos de los datos que vamos a mostrar. Comentario al margen y de forma, pero no menos importante, vamos con el práctico del día de hoy. bien. ¿Ahí le gusta un poquito más, profe? Sacando esto, por supuesto que Me está fuera de lugar. encanta, ¿sí? Sí, si lo Lo que pintamos de haría azul, sí es un poquito ocultarle más. el sumar sí conjunto, ¿sí? Sí pondría donde dice cantidad de plazas con tal característica, donde dice sumar sí. Abajo, a la par, con tal otra característica y así. ¿Bien? Perfecto. Porque de Bien. nuevo, ya es un título que es cantidad de plazas, sí, pero cantidad de plazas, sumar sí. ¿Qué es sumar sí? ¿Me quieres explicar? El gerente te va a entender. Ah. No, pero es una Ah, realidad. sí. Y les digo, yo Ya vivo sé. renegando en mi trabajo porque siempre me pasan Exceles que no sé qué son. Primero, no sé a qué empresa corresponden porque no le ponen el nombre de la empresa. Segundo, no sé qué me van a mostrar porque no le ponen título a la planilla de cálculo. Y ni les cuento de los títulos de los nombres de columna que vienen todo en jeroglífico, en código, que la persona que los hace los entiende, pero la persona que los recibe no. Bien, y nosotros de nuevo hacemos planillas para compartir información con terceros, no para nosotros. Bien, Ok. muchas Bien, profe, gracias, gracias. profe. Muy claro. Listo. Ah, me voy. Ahí está. Listo. Bueno, bueno chicos, continuemos ahora. Vamos a ver el práctico del día de hoy, que es el práctico 8, control y liquidación de sueldos. Ahora les comparto mi pantalla. Bueno, primero, como siempre, les muestro dónde está ubicado el práctico.
Estamos dentro de unidad 5, elementos conceptuales de base de datos, en la parte 3 de formación práctica y videos. Trabajo práctico 8, liquidación de sueldo. Tenemos el Word y vamos a trabajar directamente por una cuestión de practicidad y como para que vamos viendo todas las fórmulas y lo que podemos aplicar en este trabajo práctico. Vamos a trabajar directamente con el Excel de resolución sugerida, así que les pido que bajen ese. Y vamos a ir viendo la idea de este trabajo. Vamos a hacer con una base de datos, digamos, de empleados. Ya vamos a leerlo bien al enunciado. Vamos a tratar de llegar a hacer nuestra base de datos de los empleados con los datos como legajos, quill, bueno, los distintos datos que tenemos de cada uno de los empleados. Vamos a utilizar para esta liquidación, va a ser para el convenio de comercio, que ya vamos a ver en el enunciado, el convenio 130/75. En realidad la idea de esto es que podamos ver a partir de los datos que tengamos de empleado y de cómo se liquida según este convenio, que ya nos dan los datos, no nos vamos a poner a analizar el convenio en realidad, cómo podríamos generar una planilla de control, de liquidación, de cuánto va a ser los sueldos, los descuentos que tiene, o sea, los aportes de los empleados, las contribuciones patronales, cómo hacer el asiento de sueldos, y cómo llegar a generar un modelo de recibo aplicando muchas de las fórmulas que vinimos viendo a lo largo del cursado de la materia. O sea, es como un práctico integrador para que vamos viendo funciones como buscar B y buscar vertical y otras que hemos visto, y que podamos ver que por ahí para una empresa quizás de no tanta envergadura, por ahí una empresa más pequeña, podamos dar nuestro aporte, nuestro valor agregado a partir de las distintas funciones que vamos a poder ver acá, o que nos sirva como un modelo, digamos, de cómo podemos trabajar, más que nada en una empresa pequeña, en realidad. En general, en las empresas por ahí más grandes tienen ya sus sistemas y sus sistemas para liquidar sueldos, y que por ahí les genera la contabilidad y todo, pero la idea es que veamos nosotros cómo podríamos armarlo en una empresa pequeña, en una empresa chica. Y bueno, como ustedes saben, dependiendo de qué empresa se trate, se va a aplicar un convenio u otro convenio, puede ser un convenio bancario, de transporte, distintos tipos de convenios. En este caso vamos a trabajar con el convenio de comercio, que tiene algunas particularidades, pero como les digo, la idea es que veamos cómo ir armando todo lo que nos pide el práctico y que después lo podamos aplicar nosotros a nuestra vida profesional, y podamos, como siempre les digo, aportar nuestro valor agregado con esto, utilizando las fórmulas que hemos aprendido en este curso. Entonces, ya con la resolución sugerida, bueno, primero vamos a ver el Word, veamos un poco veamos el enunciado. La legislación, trabajo práctico 8, control y liquidación de sueldos. La legislación que vamos a aplicar, legislación aplicable, la Ley de Contrato de Trabajo, 2744, y lo que yo les decía es el convenio colectivo de trabajo, el 130/75, que es el de comercio. ¿Qué nos pide? Tenemos 3 ejercicios. El primer ejercicio nos pide diseñar una planilla para controlar la liquidación de los sueldos y jornales para el mes de mayo de 2020 de los empleados de un comercio de la ciudad de Salta y Cavalieri SRL, el número de CUIC, con domicilio en Avenida Bolivia 5150 de la ciudad de Salta. Y nos dan como datos los empleados. Registraron asistencia perfecta durante todo el mes y sus datos son los siguientes. Esto de la asistencia perfecta, después ya vamos a ver por qué lo vamos a utilizar, es parte de este convenio que estamos viendo. Nos dan los datos de los empleados, el nombre y apellido. Tenemos 5 empleados, cuál fue la fecha de ingreso de cada uno, el quill,
¿Qué categoría tienen? Esta categoría está definida dentro del convenio con el que estamos viendo, que es el de comercio, y el número de legajo. El número de legajo es fundamental cuando uno va a hacer la liquidación de sueldos en una empresa para generar, digamos, el archivo de cada empleado. Normalmente se lo identifica con un número de legajo. Y en este caso, vamos a ver lo importante que es definirlo, digamos, este número de legajo, porque en base a eso vamos a hacer varias de las fórmulas con las que vamos a trabajar. Es como un número único por cada uno de los empleados. En realidad, uno en su trabajo tiene un número que lo identifica, que es su número de legajo. Después nos dan como dato cuáles eran los sueldos que estaban vigentes a mayo. Lo sacan de la página esta www.faesis.org.ar, que es de la Federación Argentina de Empleados de Comercio. Esa es la página. ¿Cuáles son las categorías que tiene este convenio? Tenemos distintas categorías y cuál es el sueldo básico que tienen. Las distintas categorías de administrativo B, y cuál es el sueldo, cajero A, cuál es el sueldo, vendedor B, maestranza y el riesgo de caja. Y ¿qué adicionales tienen cuando se liquidan los sueldos de comercio? ¿Qué le pagan por antigüedad? Un 1% por año, por cada año de antigüedad. Y presentismo es un 8,33% según este artículo del convenio. Se calcula según lo que dice este artículo. El 8,33%, el presentismo es, fíjense que acá arriba nos decía que los empleados tenían asistencia perfecta. Entonces, si tenían asistencia perfecta, le pagan el presentismo. Después nos informa, bueno, cuáles son los descuentos legales que se le hace a los empleados. Tenemos la jubilación, que es el 11%. Tenemos el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, un 3%. La obra social, lo que va destinado a obra social, un 3%. Lo que va destinado, en este caso, como es un convenio de comercio, lo que va destinado al Centro de Empleados de Comercio, eso es el CEOC, un 2%, y lo que va destinado a la Federación de Argentina de Empleados de Comercio, que es un 0,50%. Estos son los descuentos que las hacen a los empleados. Y después, por otro lado, como ustedes ya habrán, no sé si yo creo que ya lo deben haber visto en algunas de las materias, y lo verán en otras más específicas, como la de derecho laboral más adelante, las contribuciones del empleador, lo que paga el empleador, bueno, también lo que es jubilación, el mismo este instituto, 1,59%, asignaciones familiares 4,7%, Fondo Nacional de Empleo, 0,94%, obra social es el 6%, la ART, que eso varía, como dice acá, según con qué ART se ha firmado contrato. Y bueno, cooperadores asistenciales ya no está vigente, esto es a nivel nacional, y esto, cooperadores asistenciales, se le pagaba a la Dirección de Rentas de Salta. Era un 2%, pero está derogado desde... No está vigente por ahora, ya la van a reinstalar. Bueno, sí, por ahora es verdad. Estaba derogado desde el 30 de noviembre del año pasado, del 2019. Después, ¿qué otros datos nos da? Bueno, que tengamos en cuenta que según la ley 27430 hay un mínimo no imponible en determinadas contribuciones. ¿Esto qué significa? Que para estas contribuciones que tiene que pagar el empleador, algunas tienen un mínimo no imponible, es decir, un importe sobre el cual no se calculan contribuciones, sino se calcula sobre lo que excede ese monto. Ese es el ejercicio 1, o sea, lo primero que tenemos que armar es una planilla. Y a partir de esa planilla, donde tengamos todos los datos, el sueldo y lo que hay que pagarle, y lo que hay que pagar al empleado y lo que hay que pagar de contribuciones. Una vez que tengamos armada esta planilla, vamos a ir después a los otros dos ejercicios. Vamos a hacer en el ejercicio 2 el asiento de sueldo y en el ejercicio 3 un modelo de recibo. Entonces, con este enunciado que ya lo leímos, vamos al Excel. Dentro del Excel, en la primera hoja lo que pegamos todo el enunciado, esto para que
sea más fácil para trabajarlo también dentro, para armar nuestra planilla de control. ¿Qué sería nuestra planilla de control? Una planilla con todos estos datos que ya mencionamos y para que podamos determinar según cada mes cuál va a ser, como les dije, el sueldo a pagar, las contribuciones, y en base a esto vamos a armar el resto de lo que nos piden. Importante para que, justamente lo que decía Jorge, que siempre tengan los títulos, que la información sea clara. En este caso, fíjense en que nosotros hablábamos de la empresa se llamaba el Cavalieri, el Quit, entonces esto estamos poniendo en nuestra planilla. Lo primero que vamos a poner es de qué empresa estamos trabajando. Imagínense que a veces uno trabaja en un estudio o tenés varios clientes, entonces es importante tener esta identificación. Bueno, el nombre de la empresa, pongamos la dirección, el quit de la empresa para la cual vamos a liquidar los sueldos. Y como nombre de esta planilla, le ponemos planilla de control, aportes y contribuciones al mes de, y ahí ya lo dejamos para completar. En este caso nos pedían que liquidemos los sueldos de mayo, así que le ponemos mayo. Y lo que vamos haciendo es armar un Excel. Fíjense en que esto es un modelo en realidad, ¿no? Cada uno después podría armarlo o de otra manera o agregarle otras columnas. Nos parece importante poner primero todo lo que son los datos que tenemos, que los traemos del enunciado. Después armar cuáles son los conceptos que forman el sueldo de este empleado, de cada uno de los empleados, los conceptos remunerativos, cuáles son los descuentos que le vamos a hacer, los descuentos legales, cuáles son los conceptos no remunerativos, si es que hay conceptos no remunerativos, y cuál va a ser el neto que le vamos a pagar. Después, cuáles son las contribuciones que tiene que pagar el empleador. Entonces, empecemos viendo con los datos. Bueno, los datos que teníamos, si vamos al práctico, ¿se acuerdan? Teníamos nombre y apellido, fecha de ingreso, quill, categoría y legajo. Esos datos son los que copiaríamos dentro de nuestro Excel. Acá sí es importante para mí poner legajo primero, porque como yo les decía, es el número con el que nos identifican normalmente en una entidad o en una empresa. Entonces, para que podamos trabajar con todas las fórmulas y para que podamos hacerlo de manera ordenada, me parece importante que primero esté el legajo. Bueno, nombre y apellido, eso lo vamos trayendo del Excel. Fíjense que no tiene fórmulas, nada, lo copiamos directamente a nuestros datos de todos los empleados. Categoría, la categoría que tiene cada empleado. Y después, ¿qué datos tenemos como generales? Porque en realidad estos nos van a servir para liquidar todos los meses. El sueldo básico. Y bueno, y acá empezamos a ver las primeras funciones. Yo podría, digamos, del enunciado, ver cuáles son los sueldos básicos, ver qué categoría tiene este empleado. Fíjense en que este empleado, Juan Román Rico, tiene categoría de administrativo B. Entonces, uno podría decir, bueno, Juan Román Rico, administrativo B, ¿cuál es el sueldo básico? Me voy a las categorías que nos dijeron, administrativo B, y traigo este número. O lo puedo copiar. Pero nosotros que ya hicimos todo este curso, sabemos que tenemos maneras mucho más sencillas de traer una información y no tenés que estar tipeando los datos, que esa es la idea. Y volvemos a nuestra función que ya habíamos visto en los prácticos anteriores de buscar vertical. ¿Se acuerdan de esta función? La vimos en los prácticos 6, si no me equivoco. 5 o 6. Con esta función, se acuerda que nosotros teniendo un parámetro en común, podríamos vincular dos bases de datos. En este caso, yo tengo acá qué categoría tiene este empleado. Entonces, con buscar B, yo podría decir de otra base de datos donde tengo las categorías y los sueldos, que me traiga los sueldos, y así no tengo que tipear y tampoco, bueno, corro el riesgo de equivocarme por ahí cuando
cuando estoy tipeando. Igualmente, como siempre le decimos, hay que controlar después la información y la razonabilidad, ¿no? Entonces vamos a ver las fórmulas. Yo aplicaba la función buscar B, la miremos y después hagamos una para que corroboremos que esté bien. Buscar B, y yo quiero que me traiga de otra base de datos, que en este caso va a ser esta hoja de trabajo práctico sueldos, que es la que está en la solución, donde están, fíjense que está el enunciado. Y acá yo tengo cada una de las categorías. Entonces, de mi planilla de control, voy a buscar B. ¿Qué voy a buscar? Que vaya a buscar esta categoría, que la busque en qué base de datos. En la base de datos trabajo práctico sueldos, fíjense en que va de A26 a B29 y que está con referencias absolutas, era para que no se deslice después el rango de donde estamos tomando la información y que nos devuelva. ¿Se acuerdan que nosotros le poníamos qué columna quería que nos devuelva de esa base de datos? En este caso es la columna 2. Y si no, que no nos traiga nada, o le poníamos falso nosotros. Entonces vamos a mirar. ¿De dónde me va a traer la información? Le pedíamos que nos traiga de esta hoja. Trabajo práctico sueldos, A26 a B29. Me voy acá, fíjense en que A26 es la categoría. AB29 son todas las categorías. Y acuérdense que cuando yo quería comparar en la función buscar B, la primera columna tenía que ser la misma que, o sea, la que yo voy a buscar, la que quiero que me traiga, tienen que ser las mismas. La primera columna tiene que coincidir. En este caso, la primera es categoría, y acá la primera columna de esta tabla es también la categoría. ¿Y qué columna quería que me traiga? La 2, para que me traiga el sueldo. Entonces, lo que les propongo es que la armemos, así la recordamos. Entonces era, vamos a ver, igual, insertar. ¿Se acuerdan? Empezábamos con igual. Si quiere la hacemos con las fórmulas directamente para poder, hacer paso por paso. Bueno, insertar, buscar B. ¿Qué valor quiero que me traiga yo? Quiero que me traiga este valor, el de la categoría, ¿sí? ¿En dónde va a ir a buscar ese valor? Y bueno, vamos a ir a nuestra base de datos, que está en trabajo práctico sueldos, y teníamos la categoría y el sueldo. ¿Se acuerdan que yo tenía que fijarlo para que me quede como referencia absoluta? ¿Qué columnas quiero que me traigan? Fíjense, acá vemos la columna 1 y la columna 2, por eso es que hacíamos mención a la columna 2. Y ordenado 0, o nosotros le poníamos falso, y me trae el valor, el sueldo básico. Y como estaba con referencias absolutas, podíamos desplazarlo, y entonces yo ya me trae el valor para cada una de las categorías. Y así podría agregar muchos más empleados, y si yo tengo las categorías en una base, la podemos usar. Así con todos los conceptos. Bueno, asignación no remunerativa no tiene nada, no está definido en el práctico, pero si tuviéramos acá otros conceptos, o por ahí que el sueldo no sea solamente el sueldo básico, sino tenga otros conceptos, podríamos traerlo, digamos, como, no sé, un fondo falla de caja o alguna otra cosa. Podríamos tener una base de datos con lo que corresponde a cada una de las categorías, y lo vamos trayendo con esta función. Bueno, la fecha de ingreso la tomamos de la base de datos, e inclusive capaz que también la podríamos haber traído de acá, solo que en este caso
tendríamos que haber definido, por ejemplo, si yo hubiera querido traer esta fecha de ingreso, capaz que tendría que haber puesto primero esta columna de legajos y relacionarla con el legajo, que ya vamos a ver con otros ejemplos más adelante. Después, ¿qué otros datos de los empleados tenemos? Bueno, la antigüedad. Acá en la antigüedad aplicamos una fórmula que también la hemos visto, si no seguramente sí está dentro de los videos y del material que tienen en la plataforma, que es para determinar la antigüedad. Esta función es la función si fecha. Con esta función, fíjense en qué es lo que estamos haciendo. Nosotros, ¿qué le decimos? Con esta función, que es la función si fecha, que busca una fecha de ingreso, este G10, la fecha de ingreso, y que compare con esta fecha, que es la de mayo, que es la que estamos liquidando sueldo, y me traiga I, que es el year, digamos, en inglés, que me traiga el año. Y va entre comillas. Entonces yo con eso directamente no tengo que hacer diferencias entre una fecha y otra, sino directamente aplicando esta función de si fecha, puedo saber cuál es el año de antigüedad, digamos, me trae la cantidad de años que hay entre esas dos fechas. Me corrigen, profe, si está bien. Y acá hay un comentario de Karen que dice, profe, a mí me aparece redondear, pero no me perdí dónde. ¿Esa es la función? No sé a qué te refieres, Karen. Para la fecha, para la antigüedad. Sí, para la antigüedad. No, no es esa la función. No, es sí fecha la función. Es sí fecha. No sé si en algunos, depende de la versión, tendrá otro nombre, la verdad que... Ah, ese está en el sueldo básico, dice. A ver, veamos. La ¿En función esta? redondear ¿La columna E? en los cálculos de los importes, pero todavía no llegó ahí. Todavía no hemos llegado, están adelantados. Ah, ya, no, es que estamos viendo, el sueldo básico estábamos viendo dentro de los datos. Cuando lleguemos a cómo determinar el sueldo básico de cada uno, ahí vamos a usar la función redondear. Pero si vos vas a la columna E10, está la función buscar B, no está redondear. Ahora llegamos ahí ese. Sí, ahí estamos, claro, acá está, ¿ves? Cuando están adelantados. Claro. Cuando vemos cada uno de los conceptos, ahí vamos a ver la función redondear. Bueno, sí. Lo que quería decir es que ahí, para que no se confundan, fíjense que hay básico y el otro es el sueldo básico. Eso que dice básico es el básico que le corresponde a la categoría y ahí no hace ningún cálculo, Fernando. El que dice sueldo básico, eso ya es lo que va a asignársele, calcular en ese mes, ahí ya tiene cálculo, entonces ahí sí ya se usa la función esa que decimos. Sí. Eso nomás. Sí. Miren, para que podamos, porque acá yo voy a empezar a correr y ven que voy perdiendo quién es el empleado, así que si les parece, vamos a usar la función que habíamos visto. ¿Se acuerdan cuando inmovilizábamos paneles? Que inmovilizamos paneles, yo me paro en esta celda para inmovilizar todo lo que está a la izquierda y todo lo que está arriba. Fui acá dentro de vista, inmovilizar. Bueno, acá si pongo movilizar, vuelvo a como estaba antes. Tengo que ir a inmovilizar e inmovilizar paneles. Entonces de ahí vamos a poder ir corriendo, desplazándonos, así no perdemos de vista quién es el empleado. Bueno, los días, la antigüedad la usábamos con esta función que les dije, los días son los 30 días del mes, y presentismo nos decía en el enunciado que todos tenían asistencia perfecta, ¿se acuerdan? Entonces todos tienen sí en presentismo, porque digamos que nos faltaron ningún día del mes. A partir de estos datos, que es nuestra base de datos, vamos a empezar a ver el cálculo de los distintos conceptos. Vamos a ver todo lo que es los conceptos remunerativos que se incluyen dentro del total bruto
eh, el sueldo básico, que acá sí vemos fórmulas. ¿Cómo calculamos el sueldo básico? Bueno, nosotros tenemos cuál es el básico que le corresponde por ley, que eran los 36.000 para esta categoría, y cómo calculamos. La función redondear la usamos para que podamos redondear a 2 decimales y el cálculo no tenga muchos decimales. Para eso usábamos la función redondear y dentro de esta función aplicábamos la fórmula que queremos ver. Pero, ¿Cómo calculamos? Fernanda, por favor, Sí. ponele 0 decimales, ya no existen los centavos en este Bien. país. Bueno, entonces acá, fíjense, yo ¿qué quiero? Que me redondee el básico que tiene dividido 30, que son los días del mes, por los días que trabajó, que son los 30 días. Esa es la fórmula que estamos aplicando. Y punto y coma, 2 decimales, bueno, 0 decimales. Y Copiamos. copiamos para abajo. Si yo no quisiera acá también que se vean los decimales, en realidad queda 0, 0. Acá lo configuremos, vamos a configurar dentro de inicio el número. Posiciones decimales 0. Bueno, no sé cómo prefieran, digamos, para verlo. Eso es el sueldo básico, es básicamente eso, el básico dividido la cantidad de días del mes por los días que trabajan. Ahora, ¿qué otro concepto tiene dentro de este convenio? Se le paga antigüedad, se le paga presentismo, y otros 2 conceptos que son fijos de actas acuerdo del año 2020. Antigüedad es el 1%. ¿El 1% de qué? El 1% del básico. El 1% por año, por eso lo multiplica por la cantidad de años de antigüedad. Ahí está. Entonces se toma el sueldo básico por el 1% por la cantidad de días por la cantidad de años de antigüedad que tiene el empleado. Así es. Entonces fíjense acá, básico por la cantidad, por los años de antigüedad y por el coeficiente que está como referencia absoluta porque siempre vamos a tomar el 1%. Después presentismo. Presentismo es, bueno, acá vamos a utilizar las fórmulas de sí. Acá, ¿qué le vamos a decir? Si tuvo presentismo, o sea, si no faltó nunca si no faltó en todo el mes, entonces que le calcule presentismo, si no, que le ponga 0. Entonces, en este caso todos tuvieron presentismo, ¿y qué cálculo va a hacer? Me va a sumar estos 2 conceptos remunerativos, el sueldo y la antigüedad, fíjense, suma de K10 más L10, y lo voy a multiplicar por el presentismo, que es el 8,33%, y va a traer ese valor. Y si acá dijera no, si quieren pongamos acá un no, a ver. Si ponemos un no, no me trae nada, porque no cumple con esta condición de que si tuvo presentismo, le calcula el presentismo. Y estos son valores... Fernanda, sí. Profe, una consulta. ¿Esta es la liquidación de sueldo del mes de mayo? De mayo, sí. Bueno, no sé, ¿no? Hay un punto más en el examen final al que encuentre el error en esta planilla. ¿Que mayo tiene 31 días? Ah, chicoria. Y estamos trabajando con 30. Entonces cambiarle, ponerle abril. Más fácil. Bueno. Y la dejamos fácil, porque si no tenemos que tocar por 31 por 30. Bueno. Bien, perfecto. Pero como no se identificó, se perdió el punto. Bien. Bien. De bueno, hecho, entonces... perdón, chicos, y un comentario. Cuando uno arma una planilla de cálculo como esto para hacer la liquidación de sueldos mensuales, sí tiene que tener cuidado con estos detalles, ¿no? Esta planilla la vamos a usar para mayo, abril, junio, julio. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuántos días tenemos que considerar.
Y para no estar haciéndonos lío con los días, podríamos hacer una hoja adicional donde pongamos la cantidad de días de cada mes, ¿sí? Y que automáticamente la cantidad de días que vienen en la columna hacia la izquierda, Fer, no me acuerdo qué columna era, esta, Y ¿sí? la columna I. A tomar, la tome de esa tabla auxiliar. Entonces, nosotros ponemos el mes y automáticamente la planilla ya considera la cantidad de días que tiene que considerar para el mes. Es otra ayuda para cuando tenemos que trabajar. De hecho, esta planilla de cálculo, les comento, la usamos en la vida real, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Es una planilla de cálculo que utilizamos en el estudio de uno de los profesores de la materia para liquidar los sueldos de comercio. Así es. Ujú. ¿Bien? Bueno, entonces ahí determinamos el bruto. Después vamos a ver los descuentos legales y convencionales. Las fórmulas básicamente vamos a hacer con la misma metodología que ya vinimos viendo. La jubilación es el 11%, entonces acá va a ser todo lo que es remunerativo, que es lo que lleva descuento. Acá sumamos los 50.000 por el 11%, por eso está fijo este, esta celda, la 9, la Q9, y bueno, tiene dos decimales, no se le pongo 0. Y bueno, así con todos, en realidad, lo que va al instituto también es total bruto por el porcentaje que corresponde, la obra social. La obra social tiene una fórmula distinta. Acá la obra social, que es el total bruto más eh, más la suma de X10 y Z10, veamos a ver qué es, que son los conceptos no remunerativos que también van como... Sí. Esto es porque antes tenías unos adicionales que se consideraban a la obra social, pero a los fines del práctico se sacaron. Claro. ¿Sí? Bueno, y después lo que va al Centro de Empleo y Comercio, este es el 2% también de lo mismo, sobre la misma base que se calcula la obra social y el bruto, más estos no remunerativos. También eso por convenio, ¿no, profe? Exacto. O sea, en otros convenios por ahí no tienen o tienen otros porcentajes o no se toma sobre lo De remunerativo. hecho, perdón, hay un detalle y una explicación técnica legal en esto. Todas las cargas sociales, o sea, los aportes que se hacen para jubilación y demás, se calculan sobre conceptos remunerativos. Sobre los conceptos no remunerativos, que en la legislación argentina son muy pocos, salvo que sea algún premio o bono que esté avalado por el gobierno como no remunerativo, toda la remuneración del personal paga y se pagan cargas sociales. Pero había una época que en comercio habían una serie de conceptos no remunerativos que no se los consideraba, como establece la ley, para los aportes jubilatorios, pero sí para los aportes a la obra social y para el aporte al sindicato de empleados de comercio. Por eso es que si ustedes se fijan, esa, de la X a la Z, la celda que toma en la suma y que agrega la base imponible para el cálculo de sus aportes, hacen referencia a conceptos que antes estaban como no remunerativos. ¿Se entiende? Bien. Adelante, Fer. Bueno, eh, después tenemos los conceptos no remunerativos. Bueno, este es un redondeo en realidad que está en casi todos los recibos de sueldo. Es como es justamente para que no quede con decimales en realidad el sueldo. Después tenemos las contribuciones, que son las que paga el empleador. También es la misma metodología. Tenemos, por ejemplo, la jubilación. ¿Qué va a tomar? Como le decía Jorge, va a tomar lo que es remunerativo, el sueldo bruto, que es el P10, menos que, en este caso, ¿se acuerdan que en el práctico nos decía que tenía que tengamos en cuenta la ley 27430, que tenía un mínimo no imponible, o sea, un mínimo que no va a llevar contribuciones, sino lo que exceda eso. Por eso es que acá, si ven, el cálculo tiene
P10, que es el sueldo bruto, menos ese mínimo, que lo estamos tomando de acá, que según esta ley, bueno, y en este periodo, para esta fecha, era 7.368, y lo multiplicamos por lo que es el porcentaje de jubilación. Esto también se aplica este mínimo para el instituto. Para las asignaciones familiares, o sea, siempre vamos tomando lo que es el sueldo bruto menos ese mínimo que sobre. Fondo Nacional de Empleo. Hasta ahí. Ya en obra social cambia. En obra social ya se toma, al igual que para los aportes del empleado, el sueldo bruto más los no remunerativos, ¿ven? Y ya no se resta este mínimo no imponible. Eso para este convenio. Bueno, y ART también es un 3%. La ART depende en realidad con qué ART se contrate, puede variar el porcentaje. Y bueno, cooperadoras que ya dijimos que estaba derogada. Entonces, todas estas son las contribuciones que tiene que pagar el empleador. Con esto nosotros llegamos a, bueno, veamos acá. Acá yo les dije que hasta acá tenemos lo que le vamos a pagar al empleado. ¿Esto cómo se compone? De todo lo que es lo que calculamos de sueldo bruto, menos los descuentos de ley, y bueno, el redondeo que y más los no remunerativos. Perdón, sí, más lo no remunerativo, y eso me da lo que voy a pagar. Eso sería lo que son los sueldos a pagar de los empleados. Y con esto tenemos todo lo que es nuestra base de datos, por supuesto le hacemos totales, y tendríamos nuestra planilla que nos pedía en el ejercicio 1. Esta planilla para controlar la liquidación de sueldo. Con esta planilla, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo podríamos diseñar o armar el asiento de sueldos, que es el ejercicio 2. Entonces, ¿se entendió hasta ahí o tienen alguna duda? Como verán, chicos, acá en esta hoja no. Estamos utilizando todas las funciones que ya vimos en los prácticos anteriores. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Exactamente. Bueno, y veamos cómo podríamos diseñar o cómo podemos hacer el asiento de sueldos. Acá una vez más, que se identifique bien de qué empresa estamos hablando. Y sería el asiento de sueldos y jornales correspondiente al mes y acá lo tomamos de nuestra planilla de control, el mes de abril. Esto viene de esta planilla de control de esta celda. Bueno, y vamos, acá repasamos un poco de lo que vemos en contabilidad, sueldos y jornales, o sea, de resultado, digamos, de resultado negativo, ¿de dónde lo vamos a tomar? ¿Cuáles van a ser nuestros sueldos y jornales? Bueno, van a ser nuestros. ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué tendríamos que poner en sueldos y jornales? El total bruto de todos los empleados. Total bruto de los empleados. ¿Y qué más? Si no dice eso, estamos mal. Más los no remunerativos, seguramente. Sí, así es. Vamos a ver. Dice P26 y AC26. P26, el total bruto, pero 26, o sea, el total de todos, ¿no? Todos. De todos los empleados, claro. Y el no remunerativo a la derecha. Y el AC26. Muy bien. Ay, está lento. Después, contribuciones sociales, que también va a ser de resultado negativo. Sería, bueno, acá está la solución, pero en realidad pensemos de todo lo que vimos, ¿qué sería? ¿Qué columna tomarían ustedes? No lo veamos. Sí. De esta planilla. Perdón, Fer, y así para armar el asiento,
automatizamos trayendo los totales que tiene que ir a cada cuenta. Claro. Lo único que nos faltó en el asiento es cargar y registrar nosotros como modelo, pero ustedes ya lo tendrían que definir, es el código de cuenta contable que corresponde a cada una de las cuentas, que si se fijan, de las celdas 10 a la 16 no hay nada, ahí tendría que haber un código de cuenta, ¿sí? Ahora bien, un comentario, Fernanda, ¿sí? Sí. Ustedes pueden ver, y como les decía, esto es un caso de la vida real, ¿sí? De hecho, tomamos una planilla modelo de uno de los profes de la materia. Como esta planilla de cálculo se la diseña una vez para ser utilizada todos los meses, y lo que seguramente vamos a querer es que una vez que hicimos nosotros el trabajo, eso es lo lindo de ir creciendo profesionalmente, que primero el trabajo lo hacemos nosotros y después se lo encargamos a otro. Pero aun cuando lo hagamos nosotros, siempre lo recomendable es, si nos volvemos a la planilla de control o a la planilla de trabajo donde calculamos los sueldos y en el mismo asiento también, que una vez que diseñamos la planilla, tenemos que bloquear las celdas que no deben modificarse. ¿Sí? ¿Y cuáles son las celdas que no deben modificarse acá? Todas aquellas que no están pintadas en gris. Porque todas las otras celdas en esta planilla son resultado de cálculos que ya hemos definido y hemos probado. Entonces, para evitar que por error toquemos o pisemos alguna fórmula o la borremos, lo que siempre se recomienda es que una vez que tenemos una matriz como esta, una planilla de cálculo, todos aquellos datos que no tienen que ser modificados, ¿sí? Se bloqueen, bloqueando la celda, ¿sí? O protegiendo las celdas para evitar que por error ingresemos datos que no corresponden. ¿Se entiende? Y así generemos error en la planilla. Y como una buena práctica, lo que siempre hacemos es colorear, como en este caso en gris, aquellos campos dentro de nuestra planilla que sí tenemos que cambiar. Fíjese en la cantidad de días que trabajó el empleado, si tiene presentismo o no, el mes al que corresponde la liquidación, pero todos los otros datos son fijos. La antigüedad es resultado de un cálculo. Si probamos y funciona, protegemos la celda de eso para evitar que por error escribamos sobre ella y afectemos el cálculo. ¿Se entiende? Y ahí también aplicamos la herramienta que nos da Excel para poder hacer este tipo de modelo, ¿no? Lo mismo, el asiento contable tendría que estar todo protegido una vez que ya lo dejamos, estamos conformes con la confección y validamos que esté correcto, se lo protege porque trae cálculos de otra hoja. Entonces nadie va a poder por error pulsar del o poner un número o intentar escribir el asiento y alterar así el sentido de este modelo automático de asiento. ¿De acuerdo? Sí. Bien, adelante. Bueno, y así vamos viendo los distintos ítems. Bueno, después sueldos a pagar, que también viene de la otra planilla, que era los sueldos, el total bruto más los conceptos no remunerativos, menos los descuentos de ley. Y el total que toma esta planilla es el total final, ¿no? 220.178, que está ya conforme. Después todo lo que va a ANSES, acá dividimos lo que va a ANSES, lo que va al Centro de Empleo y Comercio, lo que va a la Federación, y bueno, lo que tendría que ir a rentas. Fíjense que acá tomamos todo lo que es dentro de la planilla está en todo esto, todo lo que va todas las contribuciones que van a jubilación, institutos, bueno, todos estos, menos no vamos a tomar lo que es el sindicato. Y también tomamos no solo las contribuciones, sino también todo lo que vamos a pagarle al ANSES. En realidad, ¿qué le vamos a pagar al ANSES? Le vamos a pagar
de los descuentos de ley le vamos a pagar todo lo que es jubilación, instituto, la obra social, no el sindicato y no la federación. Eso lo vamos a poner en otra cuenta. Esto sería lo que va en el 931, en realidad, esta parte de la ANSES. Y lo vinculamos con la planilla. Esto es el Centro de Empleo de Comercio, está vinculado con la celda T26, que T26 era dentro de los descuentos de ley, todo lo que va al sindicato. Serían estos. Y acá está el otro que es el PAES. Y así, bueno, nos tiene que cerrar nuestro asiento también, ¿no? Completamos el asiento y vemos que nos cierra todo lo que es lo que va a resultado, lo que son los a pagar y el resto de lo que son las cantidades. Fernanda, perdón, otro comentario. Así como se hizo el asiento, ¿qué cargó el contador López? No. También el modelo original, y de hecho lo usamos así también, normalmente también generamos una hoja para confeccionar los datos que van en cada comprobante de pago que se utilizan para los aplicativos que tenemos que realizar. Nosotros, para poder hacer el pago de los aportes al sistema integrado de seguridad social, ¿sí? De jubilaciones y pensiones, tenemos que llenar lo que decía la prof. Fernanda, el 931. Entonces, lo que se usa como herramienta es armar una hoja, crear una hoja y poner 931 y diseñarla con los datos que después vamos a tener que cargar en el aplicativo. Eso nos permite también que automáticamente se cargan los datos necesarios y si trabajamos un poco podemos hacer una interfase, o sea, una aplicación de tal manera de subir nuestro archivo ya diseñado a la herramienta de AFIP, de tal manera que no tenemos que estar tipeando uno por uno todos los datos necesarios, ¿sí? Entonces se transfiere el archivo, la hoja, al aplicativo de la AFIP y nos ahorramos un buen tiempo de trabajo de estar tipeando números y minimizamos el riesgo de error de cargar mal algún número. ¿Está? Así es. Sí. Bien. Bueno, y allá armamos nuestro asiento, que es lo que nos pedía el ejercicio 2, y por último vamos a ver un modelo de recibo según lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 140. Como para que tengamos una idea, vamos a internet. En Infolec, yo siempre uso Infolec en realidad para buscar las leyes. Busquemos un ratito. Bueno, si funciona esto. En Infolec busquemos la ley, así vemos el artículo 140, no lo vamos a analizar porque quiero mostrarle para que después veamos lo que vamos a hacer en el recibo. Yo acá puedo seleccionar el tipo de norma, en este caso va a ser la ley es la número 20744. Si sé el año, pongo el año, si no pongo buscar directamente y me trae la ley y veo que es ley de contrato de trabajo. Y me trae el texto completo actualizado, siempre yo elijo el actualizado en realidad porque es el último. Y vamos al artículo 140. Bueno, el artículo 140 está, nos muestra el contenido necesario de lo que tiene que tener el recibo. Fíjense en que acá, como para que veamos en líneas generales, tiene que tener lo que es el empleador, el domicilio, el quit, el trabajador, el nombre y apellido del trabajador, por supuesto, su calificación personal, o sea, la categoría que tenga, el puesto que tenga, el quill, bueno, todas las remuneraciones, que ya vamos a ver, se acuerdan que tenemos el sueldo básico, presentismo, la antigüedad, bueno, todos los descuentos de ley. Requisitos del artículo 12 del decreto ley, esto no me acuerdo bien cuál es, el total bruto de la remuneración básica, todas las deducciones que se efectúan, que son todo lo que vimos de jubilación, lo que va al ANSE, lo que va a la obra social, lo que va al sindicato de empleo de comercio,
el neto, el importe neto percibido, o sea, el total a cobrar. Y bueno, acá dice que tiene que ser por duplicado, el lugar y fecha. Después fíjense que tiene que tener la fecha de ingreso, la tarea cumplida, la categoría, que es lo que veíamos. Esto le quería mostrar como para que sepamos de dónde viene todo. Perdón, acá Fernanda, que esto es como las ofertas, ¿no? Al mismo precio le mostró una página web que es muy útil y es de acceso libre, gratuito, ¿sí? Y que tiene toda o casi todas las leyes y decretos y resoluciones que se emiten en la Argentina. Esto es una fuente de consulta gratuita para poder ver normativa legal de nuestro país, ¿sí? Es una base bastante completa y de uso muy habitual para nuestra actividad, ¿sí? Y como dice Fernanda, siempre está actualizada y lo bueno que tiene es que muestra el texto original de las leyes y también muestra la norma actualizada con todas las modificaciones que salieron. Ustedes saben que nosotros somos especialistas en escribir leyes que modifican y modifican y modifican leyes preexistentes, con lo cual si uno quiere hacer la trazabilidad se vuelve loco. Entonces con Infolec uno puede ver el texto actualizado y de hecho nos muestra los artículos y nos indican qué ley fue la que los actualizó. Y también nos muestra la legislación relacionada a esa ley. Si una ley puede tener un decreto reglamentario, también nos muestra los decretos reglamentarios o resoluciones o todo lo que tenga que ver con ese tema. Es una herramienta muy útil y de mucho uso en nuestra actividad. ¿Sí? Claro. Y para los abogados ni les cuento. Sí. Y también nos muestra esto, como decía Jorge, acá, por ejemplo, qué párrafo se cambió, por qué ley, como dice acá, ¿ves? Párrafo tercero, sustituido por tal decreto. O sea, la verdad que es bastante completa la es un buen servicio que nos da el gobierno de la Nación Argentina en lo que es una base de datos de legislación vigente. Sí. Bueno, entonces vimos más o menos lo que tiene que tener el recibo. Así podemos ver cómo armamos nuestro recibo y con estos requisitos que dice la ley de contrato de trabajo. El modelo, bueno, cada uno diseña, digamos, el modelo, pero este es como un diseño básico, no básico, como general, digamos, como para mostrarle un diseño de recibo. Me voy a ofender si decís que es básico el diseño, no, Fernanda. No, por eso no quiero decir básico, ¿no? No era básica la palabra que tenía como modelo en realidad. Fíjense que acá lo primero que ponemos es qué legajo. ¿Se acuerdan que yo le decía que el legajo es como nuestra identificación dentro de una empresa? En realidad, todos tenemos un número de legajo. Entonces, para poder trabajar con las fórmulas y también poder hacer automático los recibos, vamos a tomar como referencia el número de legajo de cada uno de los empleados. Bueno, veamos en este diseño, tenemos el empleador, que es lo que nos decía la ley, el domicilio del empleador. Este último depósito es el último depósito que se hizo del 931, del anterior 931. Ahí habría que cargarlo, perdón. Si lo cargamos acá en el recibo, ¿por qué no lo ponemos en otra base? Porque realmente para lo único que interesa es para el recibo de sueldo este dato, a menos que tengamos otra hoja donde llevemos el historial de la fecha de pago y el importe depositado, los aportes patronales, ¿sí? Al Sistema Único de Seguridad Social. Pero si ponemos acá la fecha de último depósito, ponerle cualquiera, Fer, normalmente tiene que ser, si estamos en abril, tiene que ser del 15 de abril, ponele. El 15 de abril se tienen que haber depositado los aportes correspondientes a marzo, ¿sí? En el Banco Macro, hagamos, o el Banco Nación. Más ventas podríamos poner. Así no mostramos ninguna preferencia, o más ventas, como quieran. Bueno. Pero para evitar esto, ¿sí? Pero fíjense, si está pintado, también tendría que estar pintado de gris ese campo, esa celda, o esa celda combinada, para indicar que ahí tenemos que ingresar datos, ¿está? Y el resto de las celdas tendría que estar bloqueada
como le decía, para evitar errores, porque si ustedes notan, cuando los revisen en detalle con la solución que tienen, todos los otros datos que aparecen en el recibo son fórmulas Sí, que no deben ser tocadas, ¿sí? ¿Ven? sí. Esto viene Hasta el nombre de la empresa es una fórmula. Sí. ¿Está? El domicilio, todo esto viene de la planilla de control. De hecho, Fer, por favor, para que los chicos puedan apreciar, cambiarle el número, le dejo poner en la celda A1 el número 2. Acá veamos este empleado es Juan Román Rico, ¿no? Si le pongo el Sí. número 2, cambiamos a... Ahí ya trae los datos de Graciela. ¿Sí? De Gabriela Zavala. Y se quedan fijos los datos que se tienen que quedar fijos. ¿Está? Acá cambió todo, cambió la categoría. Para esto usamos el buscar B con la planilla de control. Para eso diseñamos la planilla de control. El sueldo básico también es con buscar B. Todo el quit, la fecha de ingreso, el periodo a abonar, lo vinculamos con la planilla de control. Y bueno, hacemos el diseño de todos lo que son los haberes, todo lo operativo. También, fíjense, ponemos sueldo básico y lo traemos con buscar B de la otra planilla. Y así con todos los conceptos remunerativos. Después hacemos otra columna que son para los aportes. También lo traemos con la fórmula de buscar B. Y los conceptos no remunerativos también. Entonces así armamos con estas tres columnas. Tenemos el total de haberes, el total de aportes, esto también es fórmula, suma, y el neto a cobrar, que es el mismo que tiene que coincidir, digamos, con la columna que habíamos visto de la planilla de control, que va a ser haberes menos aportes más lo no remunerativo, y lo redondeamos, en realidad tenemos que redondearlo a 0 decimales, ¿no? Bueno, ya lo De habíamos hecho, comentado. Fer, perdón, para que vean que es un caso real, de hecho, fíjense que por más que redondear dice con 2 decimales, está dando sin decimales. Y si ustedes hacen el cálculo, ¿sí? Fíjense que en redondeo hay 3 centavos. Estos 3 centavos permiten que el neto a cobrar de 0. ¿Está? Sí. O sea, la planilla está armada de tal manera que el neto a cobrar del empleado dé un número entero, ¿sí? Sin redondeo, a pesar de que en la diferencia, porque acá no actualizamos en redondear en todos los campos. ¿Por qué? Porque cuando vean la planilla hay una columna que dice redondeo, donde se hace el cálculo para este efecto. Así es. ¿Bien? Bueno, perdón, sí. ya que empecé a hablar, sigo. Después fíjense que también está en gris. Acá sí. Abajo, la fecha de pago. Acá Eso tenemos que llenar, porque el recibo de sueldo tiene que decir en qué fecha se hace el pago. Y eso sí se tiene que llenar manualmente. Todos los otros datos son automáticos que vienen de la planilla de cálculo de sueldos. Bien. Y bueno, la firma del empleado y el importe en letra. Acá en lo que es el importe en letras de lo que tiene que cobrar el empleado, los 44.164, yo les pediría que después ustedes miren, esto proviene de la hoja número a letras, celda A4, que es esta. Tiene todo un desarrollo que yo les propongo que después si quieren lo miren y lo podemos ver, de cómo convertirlos a letras. En realidad le puede servir para esto y para otro. Sí, de hecho, antes, hasta que aprendimos la manera de pasar números a letras, ¿sí? ¿Qué es lo que hacíamos? Escribíamos a mano el importe en letras, claro. ¿sí? Y por ahí, cuando tipeamos, siempre cometemos errores. Entonces, lo que se hizo fue trabajar en ver de qué manera buscamos algoritmos para convertir un número a un texto, ¿sí? Así que eso investiguenlo en cómo se hizo el cálculo para que, y esto lo pueden usar para cualquier caso en que tengan que convertir números a letras, ¿sí? Sí. Si se paran en la fila 4, te paras en la fila 4, Fer, sí. A4, eco. Ahí tienen cuál es el algoritmo utilizado para poder componer este texto en letras, ¿sí? Que equivale al número que hemos determinado, ¿sí? Y así nos ahorramos trabajo. Obviamente hay que controlar que funcione bien, y si funciona bien, ya la bloqueamos y nos ahorramos el trabajo de estar tipeando el monto
punto en letras para cada uno de los recibos que tengamos que imprimir. Así es. Después lo que me había quedado decirle acá, que si bien vimos que son todas fórmulas, para traer, fíjense que siempre traemos haciendo referencia al número de legajo, que es lo que yo les decía. Por eso cuando cambiamos número de legajo, me va cambiando todos los datos de cada empleado. Ahí usamos la fórmula esta con el número de legajo. Bueno, y acá tenemos armado nuestro de sueldo. Entonces ahí vimos, digamos, un ejemplo integrador y usando todas las funciones bueno, muchas de las funciones que vimos en el curso, para un caso práctico y real en realidad, porque el profe inclusive dijo que esto lo usan en los estudios, en uno de los estudios de uno de los profesores, así que es un caso real de cómo se liquida sueldo. Así que no sé, chicos, si tienen alguna duda, si quieren preguntar algo, así vemos ahora ¿Dudas, si comentarios? Hasta que salte alguna duda, quiero reiterarles, chicos, venimos un poco demorados en lo que es la revisión de las primeras entregas de los trabajos, ¿sí? Por temas de salud y demás que tuvimos en el medio. Esperamos que este fin de semana podamos terminar de revisar todos los trabajos que subieron y darles la devolución. Así que no se desesperen por el tema, y también comentaremos en los compañeros que la semana que viene ya van a estar todos los trabajos con las devoluciones correspondientes. ¿Sí? Mil disculpas por la demora, pero hemos tenido algunos inconvenientes dentro del equipo. Bien, y el otro tema, también comentarles que, de acuerdo a lo que habíamos hablado en la clase anterior, aquellos que le están coincidiendo el parcial para marzo, creo que le está coincidiendo con economía, si no me equivoco, sí, mal no recuerdo la materia, lo que vamos a estar dando es la posibilidad que rindan un día que corresponden a otra comisión, ¿sí? De hecho, ya estamos preparando eso en función de los pedidos que estamos recibiendo, ¿sí? Una consulta, el parcial van a ser 2 horas. Normalmente tratamos que el parcial se pueda resolver en 1 hora, ¿sí? Es algo que lo vamos a saber el día de parcial por un tema de que no sabemos cuánto tiempo lleva hasta que no armamos el parcial, ¿sí? Pero normalmente tratamos de hacerlo para que en 1 hora se pueda resolver, ¿sí? Eso sí lo vamos a tener definido, como les decía, bueno, cuando armemos el modelo de parcial. En realidad no el modelo, los modelos, porque como somos desconfiados y por ahí sospechamos que se copian, ¿sí? Lo que hacemos es una serie de parciales que son diferentes todos los días, porque tomamos en distintos días, tema número 1, y por otra parte, el mismo día van a estar rindiendo distintos parciales en forma aleatoria, ¿sí? Así que hay muy poca probabilidad de que cada punto del parcial sea el mismo para todos los que estén rindiendo. ¿Sí? Eso de desconfiar no es que somos nada más, ¿no? Bueno, dudas, comentarios. Está muerto el chat. Sí, el parcial se van a tener que conectar por Zoom. El parcial va a ser con la misma, o sea, con el reglamento de exámenes que tiene la facultad, ¿sí? Nosotros necesitamos que se conecten a Zoom, poder identificar a través de la presentación del documento de identidad de ustedes que son los que están rindiendo, ¿sí? Van a tener que tener seguramente la cámara de su computadora activada, porque necesitamos ver que no estén con otra persona a la par copiando y haciendo los ejercicios.
O sea, esto es respetando el reglamento de examen virtual que tiene la facultad, que es a cámara abierta, micrófono abierto, ¿sí? Validando la identificación, que para eso ya tenemos el aplicativo, Dico, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, El quechua, decir. exacto, Sí. ¿sí? Ahí tienen que presentar sus documentos a la cámara para poder tomar lectura del documento. Procuren estar en un lugar aislado, esto es que no haya gente alrededor, ¿sí? Es un examen individual y nada, lo que se trata de replicar es como si estuvieran presentes en el aula y poder ver que no hayan cosas raras a la vuelta. Seguramente el parcial lo van a tener que tener activado el Zoom para poder verlos y lo van a rendir dentro de la plataforma Moodle. ¿Sí? O sea que van a tener que tener activado el Zoom y Moodle al mismo tiempo. Mientras trabajan con Moodle, a través del Zoom nosotros podemos verlos y escuchar el sonido ambiente del lugar donde están rindiendo. O sea que deberían tener un equipo con cámara. Tienen que tener un equipo con cámara. Si no tienen un equipo con cámara, no pueden rendir el parcial. Eh, ¿Alguna otra duda respecto al parcial? Bueno, chicos, si no hay dudas, comentarios, eh, hasta acá llegamos con el Profe, encuentro de hoy. ¿Sí? una consulta. ¿El parcial sería dentro de la plataforma Moodle o hay que después subir archivos? Eh, a ver, en principio lo que queremos es que sea dentro de la plataforma Moodle. Que ustedes bajen un caso que va a ser muy similar a los casos que tenemos realizados y con el uso del Excel o el Word, de la herramienta que tengan que aplicar, resuelvan el punto y lo suban a Moodle. Ah, bien. ¿Está? O sea, es Ujú. asincrónico, no Gracias. están resolviéndolo dentro de Moodle al ejercicio, sino que van a entrar a Moodle con una clave seguramente, se le va a abrir una pregunta, un tema aleatorio, caso a resolver, ustedes tendrán que resolverlo utilizando Word, Excel, y lo van a tener que subir a la plataforma Moodle, y por un tema de seguridad, y dicho sea de paso, también es tema del seminario, van a tener que enviar esos archivos, ¿sí? Seguramente comprimidos, al correo electrónico de la cátedra. ¿Bien? No necesitan tener dos dispositivos. Eh, a ver si por ahí no se fui claro. Ustedes van a estar trabajando conectados a Zoom y a través de Zoom nosotros, con la cámara de la computadora con la que estén rindiendo sí, tiene que ser una computadora y si no tienen una computadora podrán usar el celular y ponerlo para que podamos verlo y activar audio. A través del Zoom lo que hacemos nosotros es verlos a ustedes. ¿Sí? Ustedes van a estar trabajando sobre la plataforma Moodle con el Excel abierto y el Word abierto en sus PC. O sea, no necesitan dos dispositivos. Solamente hacen falta dos dispositivos en el caso de que su computadora no tenga cámara y bueno, por ahí lo que se aplica en algunas situaciones es que rinden con una computadora que no tiene cámara, pero necesitamos estar viéndolo a través del celular o una tablet o lo que dispongan. ¿Se entiende? No vamos a estar viendo la pantalla de sus computadoras, ¿sí? No le vamos a pedir que compartan las pantallas porque van a estar rindiendo muchos alumnos y es imposible estar siguiendo la pantalla de cada uno. Bueno,
¿Cómo sigue el cuento, Fer? No, hasta ahí terminábamos con el práctico. Ya habíamos visto los 3 ejercicios, así que no sé si no hay más duda, terminaría ahí ya ¿Cuándo nos vemos de nuevo? el miércoles que viene, El miércoles, post carnaval. post carnaval, exactamente. Bien. Y de nuevo, chicos, les insisto mucho en esto. Aprovechen y consúltenos todas las dudas que tengan, ¿sí? Eh, nosotros estamos contentos porque por lo que vemos en el chat y demás, se ve que es dinámico, que entienden, creemos que entienden por los comentarios que hay, pero sí, si tienen dudas, no dejen de preguntar, ¿sí? Recuerden, no hay pregunta tonta, ¿sí? Lo tonto es no preguntar y sacarse las dudas. Así es. Bien. Así que bueno, los esperamos el miércoles de la próxima semana, Dios mediante.